Hola. Se cortó. ¿Qué pasó? Hola otra vez a todos. Se cortó recién. ¿Cómo les va? Estoy esperando, porque fui yo el culpable. Estoy esperando que Julio, ahí está Sol, estoy esperando a ver si Julio vuelve a entrar. ¿Se cortó otra vez? ¿Qué pasó? Fui yo. Ya sé que sos vos. Fuiste vos el que. ¿Qué? ¿Cómo, cómo le ¿Cómo? das a la. ¿Cómo le das a la gaseosa? Lo que pasa es que venía de la No vamos, calle. no vamos a dar nombres. No, no, no. Ahí está Simplemente digo. Juan Salido de México. Creo que está en México. Y estaba Noemí Slutsky, la Vía Sol también. Hay mucha gente que queremos mucho. Claudia Basabé, Julio grita a alguien. Voy a hacer como la lectura. Ay, Noemí Slutsky nos pregunta si nos conocemos. Tommy Pashkus. Bueno, Ricky, pero parece que estás hablando que tenés una pequeña radio en Tel Aviv. No entiendo. lo que pasa, Julio, que yo soy como conductor. Yo siempre quise ser conductor de televisión. ¿Sí? Entonces, Lo has logrado. lo he logrado en este medio y soy como un conductor que hace, digamos, en México está Juan, y soy un conductor que hace reportajes. Julito, ¿cómo estás? Estoy bien. Me gustaría tener más pelo, pero estoy bien. Yo pensé que me ibas a hablar de la pandemia y me hablaste del pelo. No, no. A medida que va avanzando la cuarentena, yo me voy como superficializando más. O Bueno, sea, tengo muy pocas expectativas de salir de esto mejor. bueno, yo te digo que hay unos cuantos que deberían estar pensando si van a salir mejor. Ojalá que no sea así, que salgan mejor. Julio, Ajá. ahí está Lucy, Sí, sí, hay mucha gente querida ahí. Yo te parece dije que Fantino, Ricky. Parece sí, soy Fantino. Fantino. Te voy a No, hacer una pregunta y quiero que sepas que te está mirando la mitad del país. bueno, te quería decir eso. Escúchame, está Sí. mirándote. Ay, qué genial. Julio, yo lo que te propuse antes, no se te está cayendo. Antes de Sí, empezar, no. te dije que quería hablar de teatro, Sí, y en particular de tu historia teatral. Lo que se me sí, ocurre es, si te parece bien, hacer un recorrido en el que vos elijas las obras en las que has participado desde el sí, principio, siempre yo estuve sí. ahí viéndolas, y que cuentes la relación con ella, la especificidad de cada obra o de cada director o lo que vos quieras en el tiempo que tenemos acá, que por supuesto es relativo, pero que avances en la historia del teatro que vos hayas vivido y que vos quieras vivir. Mira, no, no. Justamente si hay algo que cada vez me cuesta más es hacer en mi recorrido, en nuestro oficio, historicidad. Porque la historicidad habla como de un proceso, de un kilometraje que va del 1 al 10, etcétera, etcétera, y que va pidiendo como. Y yo siento cada vez más, estoy haciendo una experiencia con un grupo del estudio de leer una vez más, después de muchas veces que lo leí, el trabajo del actor sobre el sí mismo, el primer libro de Stanislavski, que fue además uno de los primeros libros que yo tuve en mi vida. Yo no vengo de una familia de la cultura ni del arte, entonces para mí un libro de esa naturaleza era muy especial. Y releyéndolo y reestudiándolo ahora,
me doy cuenta que me angustia algo y es no advertir progreso, sino sentir que estoy dando vueltas sobre un asunto. Y que no es que dejé de ver el capítulo 1 y ahora estoy en el 90, sino que cada tanto aparecen números de antes y que van haciendo que no pueda hablar de una historia, sino que tenga que hablar casi de una experiencia única, casi, que se va como dividiendo, actuando, que son diferentes experiencias, pero que en un punto yo te diría que es una experiencia en el teatro, que tiene estaciones, que tiene aprendizajes, que tiene... Entonces, cuando vos me hablas sobre mi historia en el teatro, yo te diría que en este momento de mi vida siento que lo que yo creí que era una línea es en verdad un círculo, y que voy cada tanto diciendo, pero yo ya pasé por esto, pero yo ya pasé por esto. Y lo voy descubriendo. No, me emociona porque es inevitable en este momento que Agustín, que Aleso, esté muy presente en todo bueno, en todo siempre, pero hoy muy presente, y muy presente además si hablamos de teatro, porque para mí Agustín fue un personaje, y es un personaje, porque creo que las personas que verdaderamente te marcan en un punto pueden retirarse de tu vida y no van a poder llevarse lo que te dejaron. Es como una especie de herencia en vida que recibí de muchos seres. Y yo en ese sentido he sido muy, muy afortunado, porque he recibido varias herencias en vida, que me han nutrido, me nutren y las vivo. En ese sentido no he amarrocado mis herencias, las he invertido. He puesto siempre... Entonces, yo te diría que en el teatro siempre para mí el teatro fue una experiencia de riesgo y de aprendizaje y de descubrimiento. Para mí no solamente descubro mi actor, sino voy descubriendo muchos aspectos de mi persona, si puedo decirlo, de mi entendimiento, de mis problemas, de mis tendencias. Yo la primera obra de teatro que hice en mi vida fue cuando tenía 13 años, 15 años, perdón. Yo estaba estudiando con Alejandra Boero, y Alejandra Boero me dijo que estaban pidiendo un actor de mis características. Yo no sé muy bien a qué se refería, pero yo siempre tuve una gran virtud. Cuando me hablaban de mis características, nunca preguntaba cuáles. Siempre decía, muy bien, haciéndome el que sabía a lo que se refería. Y era una obra que se llamaba ¿Y mañana qué? Y la dirigían en un cuarto de un departamento en la calle Posadas y cerca de donde vivimos. Para mí, yo era un caradura, un caradura insolente. Y eso se hacía en un teatro que se llamaba El Vitral, que era un café-concert. Y en un momento, los dos compañeros míos de elenco, que éramos 3 soldados que nos preguntábamos, ¿y mañana qué? Salíamos del servicio militar y nos preguntábamos, ¿y mañana qué? Por eso se llamaba ¿Y mañana qué? En un momento uno de ellos me agarraba y me tiraba afuera del escenario. Las dos directoras creo que no tuvieron en cuenta que era un café-concert y que iba a haber mesas ese día, el día del estreno. Y por supuesto, los actores, ninguno de nosotros 3 éramos muy entre estúpidos y muy correctos en las marcaciones. Entonces me tiraron exactamente donde las directoras querían que me tiren, que fue arriba de una mesa. Y mi madre, que estaba en el fondo, que para mí era
como yo digo, el fondo como si fuese el astral, y el fondo era, creo yo, 1,5 metros, ¿no es así? En el fondo estaba mi madre que se levanta y yo escucho que dice, pero este chico siempre hace lío. esa fue ese día, uno de los integrantes del equipo técnico, creo que era el vestuarista, me puso la mano en el pecho de una manera muy provocativa, que yo entendía muy bien, y que entonces yo fui al día siguiente a las 2 directoras y le dije que el vestuarista me había tocado raro y que ellas tenían que elegir entre él y yo, y ellas eligieron a él. No, Así me que estás cargando. hice una sola Nunca publicidad. me contaste eso. Ricky, yo tengo límites también. Eh, y ese fue ¿En mi último. serio? Sí, 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 sí. Pero una Yo les pregunta. dije, yo tenía 15 años, yo era muy petulante, siempre lo fui, lo sigo siendo, pero en ese momento no tenía nada a cambio, salvo petulancia. Entonces, ¿Pero hoy seguís pensando eh, que te tocó raro o fue una sensación que sí, te tocó raro? sí, claro, me tocó raro. Pero no importa, no, no, no. Yo creo que fue como, no estaba tan indignado yo, sino que tenía ganas un poco de jugar a que, bueno, o él o yo. Yo creo que ya estaba compitiendo. Y como no tenía con quién, competí con el vestuarista. Entonces, y, y muy claramente me acuerdo que me dijeron muy claramente y sin dudarlo, él. Así que nunca más hice Pero es funciones ahí. rarísimo eso. Bueno, pero así fue. Después yo abandoné el teatro, porque además no tenía plata para pagar los cursos. Eh, y seguí en el colegio y después entré al conservatorio. Y, eh, y fue ahí donde yo lo conocí a Leso. Yo estaba en primer año y era el primer día de clases. Y nosotros tuvimos la dicha de que Aleso, conjuntamente con Fernández y Gandolfo, se hicieron cargo en el año 74 del conservatorio, produciendo una modificación muy importante en lo que era la enseñanza. Y me acuerdo que Aleso subía las escaleras y yo no sabía quién era, y él me miró y me dice, ¿y usted quién es? Le digo, yo soy Julio Hirsch, porque en ese momento era solamente Julio Hirsch, y le digo, me dice, ¿y qué hace acá? Y yo, bueno, ¿usted qué hace acá? Le digo, estoy en primer año. Me mira y me tocó la cabeza así, muy suave así, y me dijo, falta mucho, 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 mucho. Yo no me voy a olvidar nunca de ese día de Agustín. Siempre nos lo recordábamos, y lo recordábamos como esas anécdotas de que uno viste, como uno establece como anécdotas, como estaciones de encuentro con los amigos, ¿no? Que siempre uno va un poquito a la estación como para encontrarse en esa anécdota. Y la primera obra de teatro importante, diría yo, que hice fue con mi maestro Luis Agustoni, un gran maestro de teatro. Yo tuve mucha suerte de tenerlo a Agustoni como maestro, un hombre muy respetuoso del trabajo, muy laborioso, un gran escritor. Y él hizo una adaptación de Lazarillo de Tormes. Y ahí fue donde yo hice mi primer espectáculo, que se llamaba Vida y Milagros, y que vos viste, porque Claro que nosotros nos sí. conocimos. Sí, ¿Eh? me acuerdo perfecto. Claro. Yo hacía del Lazarillo de Tormes, y tenía un compañero que tal vez, un actor, que no sé muy bien, en este momento le he perdido un poco la huella, que era Aníbal Moritze, que yo tenía tanta envidia por él, porque era tanto mejor que yo en tantos sentidos. Era todo, tenía todo lo que uno podría llegar a decir, tenía la cara de Cristo, los ojos de Robert Powell, el pelo no sé de quién, era talentoso, los profesores lo amaban, Aníbal Moritze, era como, digo era porque no sé en dónde está ahora, pero bueno, supongo que, espero que lo siga haciendo, digamos, lo que era, como venganza. y, y era tal la competencia que teníamos, era tal lo que no nos gustábamos, que en los apagones, porque el espectáculo en Lazarillo de Tormes tenía muchos apagones, porque tiene muchos cuadros la obra de teatro en Lazarillo de Tormes. Gran adaptación
de Luis Agustoni. En los apagones, él hacía el ciego y tenía un palo. En los apagones yo escuchaba cómo por el aire pasaba el palo y hacía... Y yo siempre me corría para que no me dé el palo. Nos detestábamos. Me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo, era un espectáculo de poca luz, además, el Lazarillo. Tengo una sensación de recuerdo. Era un espectáculo que perteneció, y esto también tiene que ver con Aleso, que ese espectáculo se hizo iniciado la dictadura. Y Aleso, con esa brillantez del producto del conocimiento y el don de gente, y la formación y la ética que tenía, y el carácter que tenía, era un hombre de carácter, era un hombre de decisión, era un hombre sanguíneo, muy sanguíneo, particularmente sanguíneo, cosa que no se lo conoce tanto así. Pero Aleso es una persona que vos decías, Dios quiera que no se te enoje, porque era de terror, de temer. Y siempre sus enojos tenían que ver con cuestiones éticas. Él podía perdonar muchas cosas, pero el tema ético, lo que debe ser, digamos, el buen comportamiento, digamos, lo que tu madre diría Mensch, ¿entendés? Ser una persona. Y muy inteligentemente Aleso conformó lo que se llamó el grupo repertorio. Claro. Y el grupo repertorio estaba conformado por todo un grupo de entrenadores, actores que Agustín había formado, entre los que estaban Beatriz Matar, Gutman, Ordano, Lito Cruz, Cristina Vanegas, muchos, Carlos Moreno, muchos hombres y mujeres que estaban ya formados como directoras o directores y que formaron grupos y que Aleso se ocupó de conformar una especie de movimiento lo más autónomo posible que se llamó Grupo Repertorio. En ese momento el Grupo Repertorio, el Lazarillo de Tormes perteneció a esa movida del Grupo Repertorio, porque Luis Agustoni también formaba parte, junto con Luis Ordano, había un profesor que se llamaba Escobar, en fin. Mucha gente además que Aleso, Fernández y Gandolfo habían llevado al conservatorio para conformar lo que era la estructura del conservatorio. Grandes maestros, gente con una formación muy buena, muy diversa, muy ecléctica en un sentido también. En ese sentido, muy respetuosos, Fernández, Aleso y Gandolfo, y muy convocantes de gente no de una sola tendencia, ¿no? Y en esa experiencia se hizo el Lazarillo de Tormes, y ese fue mi primer espectáculo. Y debo decir que fue un espectáculo que aprendí muchísimo, muchísimo, porque además a mí me ha tocado siempre ser consciente de que yo no, por mí y el mundo siempre me señaló que yo no era un zapato cómodo de llevar. Yo tengo una naturaleza que es como un zapato que siempre en algún lugar duele, molesta, incomoda. Y la gente, a la manera de un pie sensible, me lo hace saber. Y, ¿Eras consciente de eso? Era porque antes dijiste que fue para enojar a la directora que le dijiste él o yo. ¿Esta sensación de lo incómodo era intencional? No era intencional. Yo hoy te podría decir que era una manera de provocarme el incentivo del obstáculo. De tener vitalidad. Creo que era una manera, yo te diría como una manera tal vez no muy consciente, automática tal vez, si lo querés llamar, de producir en mí vitalidad, de no deprimirme, de no angustiarme, sobre todo de no deprimirme, te diría, porque angustia siempre tuve, pero de no deprimirme, de siempre entender las cosas como una necesidad de sobrevivir.
Entonces yo a mí mismo me ponía en situaciones que vos decís, pero va a ser difícil que sobrevivas con este comportamiento que tenés. Pero la peligrosidad para mí es una manera también de incentivar al deseo de sobrevivir. Entonces, en los grupos, con la gente, yo me reconozco, menos hoy tal vez, pero en ese momento muy de difícil y tal vez también te diría con una conciencia grupal relativa. No, no me considero que esa frase, primero los niños, las mujeres y los niños, no es una frase para mí. Así que por eso no viajo en barco y voy advirtiendo. Cero expectativa. Vos lo que Tengo... decís es que la desesperación por la... Claro, primero entiendo que, esto no lo hablamos nunca, que esa conciencia o esa búsqueda de incomodidad tenía que ver en algún punto con ser vos el que te dijera, vos sos difícil y no que te lo dijera el otro. Ya que soy diferente, yo te voy a revelar la diferencia. La incomodidad la planteo yo de antemano. No quiero no ser aceptado, prefiero no ser aceptado por algo que yo me doy cuenta que hago. Lo que pasa es que a mí el teatro, por lo que yo he visto, porque viste cómo es esto, porque ¿quién puede hablar del teatro? Uno habla de la experiencia que tiene en un bosque que se llama el teatro. Caerás arriba del mono, te cagará el elefante, andás a ver lo que te toca en esa selva que llamamos el teatro, ¿no? Todos decimos el teatro como si estuviésemos hablando de lo mismo, y en un punto estamos hablando absolutamente de cosas diferentes. Esa es una particularidad que el teatro te lo autoriza también. ¿No es así? No es, en una pizzería esa naturaleza sería un problema, pedir mozzarella que te traigan anchoas. Pero en el teatro, no es así, justamente es un espacio donde podemos decir el teatro. Y yo, en mi experiencia que llamo teatro, no, en mi experiencia que llamo ser actor, debo decirte que desde yo me he tomado muy en serio mis problemas. Así como yo digo que puedo entender que he sido una piedra en el zapato, una molestia por mi naturaleza, nunca me he sido indiferente. Digamos, no soy indiferente. No soy indiferente a mis problemas, perdón, no soy indiferente a mis dificultades, no soy indiferente a lo que produzco, no soy indiferente a lo que le pasa al otro conmigo, no soy indiferente. O sea que lo que pasa, algo me pasa y algo hago y algo me hace, ¿no es así? Y no me hago, digamos, hago algo con eso. No me quedo pasivo frente a las dificultades. Entonces, en el teatro siempre, yo me acuerdo de la experiencia, yo el otro día agarré justamente el libro que tengo de Lazarillo de Tormes, que es un libro que, mirá, está hecho todavía, las hojas con las cuales imprimieron la obra son de papel arroz y están impresas todavía en máquina, o de máquina de escribir Olivetti, creo que es. Y la ocupación que yo tenía escribiendo mis problemas, mi respeto a las dificultades, mi respeto a mi subjetividad, siempre me he tomado el trabajo con respeto y yo diría con seriedad, no con formalidad, creo yo, pero sí con seriedad. Entonces, el Lazarillo de Tormes, ahí conocí también a Oscar Martínez, que Oscar Martínez en ese momento se había transformado, se había destapado como el gran actor que siempre fue, pero en ese momento, y me acuerdo que fue muy entusiasta conmigo, y a mí me importó, a mí siempre me ha importado mucho las miradas de aprobación. Y he tenido siempre una manera, como una especie de, he tenido una especie de jurado interno seleccionando
cuáles eran las miradas de aprobación que mi jurado seleccionaba como las miradas. Y me acuerdo que en ese momento la mirada de Oscar Martínez para mí fue muy importante. Y bueno, yo estaba buscando familia, estaba buscando identidad, estaba buscando ser recibido de una manera amorosa, en un sentido. Y el trabajo yo siempre lo he sentido amoroso. Ahora, vos fíjate que planteas algo que para mí, que te conozco, pero quizá para aclarar, porque yo sé de la contradicción que no es contradicción, pero por un lado Romina Fotografía dice, hay que buscar otros temas. ¿Qué quiere decir? ¿Que se aburrió de nosotros? y puede ser, pero eso no tenés que preocuparte. Pero yo te dije, Ricky, que me importa mucho la mirada de nosotros. Bueno, esperemos a Romina que nos diga, fotógrafa, si se aburrió de nosotros. No, a mí no me... No, a lo mejor hay que ver, hay que buscar otros temas, puede ser que quieran hablar de la tele, pero no te preocupes por eso, porque el Instagram en eso es democrático y cada uno... No me preocupe por eso, yo la acabo de hacerle la cruz a Romina Fotografía. Ahí está Ferdente que dice que no se enojen. Te hago una pregunta, ¿hay una contradicción o no en el hecho de que vos decís, yo casi era consciente de ser el zapato incómodo? Y por otra parte, decís, buscaba seducir, quería seducir. ¿Son contradicción? Para mí no. A ver. Para mí no, para mí, yo digo, en un punto yo diría que, y también lo podría decir, que nunca, porque no hay maldad. Yo te podría decir, no me considero una persona que tenga maldad. No voy a hacer un hecho dañino, o por lo menos, si lo he hecho, verdaderamente ha sido muy a mi pesar. Ahí dijo Romina que fue un elogio, lo que dijo, después no va a explicar mejor. Lo dijo en serio, ¿eh? Lo dijo en serio. Explicó que era una cosa, como diciendo que estos temas son interesantes para no hablar de la cuarentena. Esto fue lo que dijo. Pero está muy bien. Esa es la diferencia entre vos y yo, Ricky. No, yo digo esto, lo inventé. Pero está perfecto. Pero está perfecto. Está perfecto. Estoy hablando de lo que vos decías, que no era maldad la contradicción. No es maldad, no es maldad, no había en mis incomodidades, o si yo puedo poner incómodo, no hay maldad en eso. Es simplemente la advertencia de mi vulnerabilidad. Y además es algo más que vos siempre decís, que cuando vos vas a trabajar hay un tema del que no te ocupaste, un poco por el que estás diciendo ahora, que era el tema de seducir a la gente. O en todo caso, si la seducías, era por esta incomodidad. No, porque yo me he tomado en serio cuando he tenido maestros. Yo tengo pocos textos que he guardado como imperativos categóricos. Pero yo, en un sentido, he aprendido o he querido creer o he despertado fe en algo que es, cuando uno tiene un maestro, uno decide hacer caso. Es un acto amoroso, de fe y de entrega, que requiere trabajo, tiempo y es un trabajo. Y yo, cuando entré al conservatorio, yo entendí que había algo en el trabajo en general, que yo había decidido que era un espacio que yo percibí que ahí iba a encontrar alimento para mi vida y que iba a hacer caso. Elegir un maestro es elegir hacer caso, es de una enorme sabiduría y que tiene que ver con lo que vos siempre hablas de que hay una época de ser soldado y hay una época para ser capitán, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo debo decirte que ya a esta altura del partido también
como te dije en un comienzo, no es que primero uno es soldado y después es capitán. Yo entendí que ser soldado y capitán es un hecho inherente. En el interior del soldado está el capitán y en el interior del capitán está el soldado. No es que primero sos una cosa y después sos otra, sino que hay una situación que es casi como la cinta de Moebius, que vos no hay salida de ese diálogo. Es un diálogo donde son como estaciones, pero estaciones de algo que es circular. Coincido totalmente, porque yo el otro día estaba hablando justo, perdóname que te interrumpa, No, de esto, diciendo que para mí ser soldado fue necesario. Y me preguntaban, ¿y hoy? Digo, y hoy por momentos también, pero en el momento en que era soldado también pensaba en qué ilusionaba deseando ser capitán. Es decir, lo que conviven, pasa es que plenamente de acuerdo. no se puede ser soldado si no se tiene internamente la experiencia y la necesidad de ser capitán. Coincido Hay con... una, es una dupla, no es divisible, digamos. No. Entonces yo me he hecho caso, hice caso y decidí hacer una apuesta en mi formación como actor. Aposté a aquellas ocupaciones, aquel entrenamiento que a mí me hacían sentir potente, vital, que me hacía tener... Me acuerdo ahora de un momento muy importante en el trabajo, que también está incluido Agustín, que fue un momento muy bisagra en mi vida y muy importante, que fue el conocimiento que tuve cuando conocí a Augusto Fernández. Yo tuve la dicha, la suerte para mí, porque para mí es una dicha, de haber conocido a esas tres cabezas que eran Fernández, Alesso y Gandolfo. Y estudié con los tres, y trabajé como actor con los tres, y he aprendido mucho de todos ellos, muchísimo. Tres personalidades totalmente diferentes una de la otra. Y siempre digo que tuve la dicha de que fue Alesso el primero con el cual yo me empecé a formar. Porque el otro día puse algo en el Instagram que era que Alesso me enseñó a mirarme con cariño. Y eso que yo digo del conservatorio, de la manito así, de la palabra falta, y esa cosa que tenía Alesso tan amorosa, Alesso era un ser muy respetuoso de la historia, muy respetuoso de sus afectos, muy respetuoso de su identidad. Creo que de los tres maestros es el más respetuoso de su identidad, o sea, de su origen. Gandolfo y Fernández eran personas que un poco han como lo que se dice, mutado. Alesso mutaba en el interior de un hogar. Fue siempre muy Alesso. Muy Alesso. Y yo agradezco enormemente haber primero, que el primer plato de alimento me lo haya dado él. Porque me dio un plato de alimento tan cariñoso, tan afectuoso, yo me sentí tan mirado y se ve que tenía tanta necesidad de ser mirado así, que fue para mí una experiencia muy importante. Cuando yo era chico, muy chiquito, mi madre me daba oporto con clara de huevos y azúcar para que yo pueda en el invierno, que eran inviernos realmente más crudos que los de ahora, para que pudiese ir al colegio y aguantar el frío que hacía. Y yo siempre agradecí mucho ese acto de mi madre, que no era Juanita la nutricionista, mi madre, ni mucho menos, pero algo hizo y me daba eso. Y yo pensaba, yo cuando era chico me sentía un chico fuerte. Yo era un chico, yo he pasado hambre, yo no la pasé bien, pero yo era un pibe fuerte, un chiquito fuerte.
Aleso para mí fue como el Oporto del azúcar de mi madre, que me dio fortaleza para los inviernos. Y Gandolfo y Fernández eran más inviernos. Eran experiencias difíciles, extraordinarias, que yo elegí también, sobre todo a Fernández. Cuando yo lo conocí a Fernández, yo decidí que iba a entregarme a él y que ahí había algo muy importante para mi entendimiento como actor. Pero no era una primavera y un verano. No era una casita, tenías que pasar por zonas de mucho frío. Fernández tenía una mirada extraordinaria, era un hombre de un conocimiento extraordinario, te la tenías que bancar. Y yo siempre jugué algo con Fernández, y es que yo lo admiro, falleció, pero lo admiro profundamente y le estoy profundamente agradecido. Pero siempre estoy también muy agradecido a algo, que nunca lo quise más a él que a mí. Y eso me parecía muy importante para justamente poder recibirlo. Si no, creo yo que hubiese sido tóxico. Porque en el intento del entendimiento me hubiese destruido como instrumento en un sentido. Pero como para mí yo era más importante, siempre era hasta donde yo aguantase. Ahora, eso no es una relación, Julio, pertinente a cualquier vínculo, aunque sea un soldado con cualquier maestro, no tiene que ver con cualquier maestro que es yo soy el capitán y porque soy el capitán voy a ser soldado en la experiencia, pero nunca serás vos más importante que yo. Es muy posible que así sea, no lo sé. No sé si todo el mundo así lo articularía el juego de los jugadores de esa manera que yo lo hago. No puedo decir que esto no sea una manera muy común, ¿no es así? Puede ser que así yo lo organice, de esta manera yo lo hable, puede ser. Yo creo que cuando el soldado cree, en el caso que estamos hablando nosotros, que el maestro es más importante que él, estamos en un problema. Pero bueno, es una percepción personal la que tengo. Amar incondicionalmente. Lo que pasa es que yo no podría decir que no hay maneras, digamos, las inteligencias son muy particulares. Y las naturalezas tienen inteligencias aparentemente muy diferentes, que se manifiestan con caretas diferentes. ¿No es así? Creo yo que la diferenciación es una manera engañosa que tenemos de vivir, diferenciándonos, ¿no es así? Son como conclusiones, son como hechos casi poéticos que hacen la cabeza para este lo armó así, este lo armó así. Puede ser. Para mí, yo mirad vos, ¿no? Vos me hablas del hecho teatral y yo te hablo de los maestros. Te quiero decir una cosa, que el ¿Cómo? día que vos dejaste a Fernández, vos me dijiste, ya no, ya ahora Fernández no. Tengo que No, arrancar. lo que ¿Te pasa es que acordás? ustedes, vos, Tommy, Luli, Roxana, todo el grupo, siempre en un momento empezaron a advertir que yo debía empezar a tomar distancia de Fernández. Y yo siempre pensé, así como yo decidí cuándo me iba a empezar a someter, yo voy a decidir cuándo voy a dejar de someterme. Bueno, lo que Yo decías voy a, antes, sí. yo voy a sentir el A eso momento. volviste, pero a eso volviste, después de eso con Yo soy mi propia mujer, decidiste que No, por volvías. supuesto. Pero yo decidí, pero fue una historia justamente porque volví a casa. Yo necesitaba irme de esa casa llamada Leso, porque yo había descubierto cuando lo conocí a Fernández, que en la bodega de la casa, o en la ladera de la casa, como quieras hacer la metáfora, no había todo. Que había algo que no había. Y yo viví ese tránsito con mucha culpa. Y yo dejé de estudiar con Aleso porque yo empecé internamente a criticarlo.
y no me pareció justo, ni para él, ni para mí. Ni él necesitaba que yo le perdone la vida, ni yo necesitaba vivir esa experiencia. Qué hermoso. Entonces, no quise estar ahí en una actitud como de superioridad porque yo creía que estaba adquiriendo algo que no había en la ladera de él. No me parecía justo. Tampoco me parecía justo dejar de ir en busca de eso que yo advertía que quería. Más te diría, que yo haya tenido el atrevimiento de hacerlo fue parte de lo que Aleso me dio. Qué Porque hermoso. su mirada amorosa no era para que yo me quede con él, era para que yo haga mi vida. Y la hice. Y estudié con Fernández durante 17 años, sin parar. La pasé muchas veces muy mal. Estuve como actor muchas veces muy mal en espectáculos de Fernández. Y yo veía la cara de la gente que me miraba como diciendo, ¿cuál es el negocio que estás haciendo si no estás bien como actor? Más te digo, mi hermana, que no es una, más te digo, mi hermana, que no es una mujer de teatro, cuando fue a ver Madera de Reyes, se confundió y me dijo Reyes de Madera. Porque yo creo que ella advirtió algo que yo por lo menos era de madera. Y yo nunca, yo sabía, nunca me preocupé de verdad, porque yo sabía que yo estaba queriendo aprender algo. Que tenía la mala suerte o la buena suerte, o que era inevitable que lo aprenda, mientras todos estaban viendo que no me salía. Pero por otro lado, yo entendí, yo creí que no lo iba a aprender de otra manera, que mostrando que no me salía. Pero no porque quería que no me salga, no me salía todo lo que Fernández pedía, era imposible. Era imposible porque además no tenía, no tenía la formación, no pertenecía al tipo de actor, era muy complicado. Haciendo La Gaviota, yo vi que Fernández estaba muy inquieto y yo estaba muy molesto como actor. Yo estaba como muy... Y un día le hice un pedido típico de actor, de que no me sale, no sé, no me sale a gusto, como ese lloriqueo que uno cree que llorando por las dificultades por lo menos uno pasa menos vergüenza. Y Fernández me dijo, Julio, déjame hacer mi trabajo. Y yo me acuerdo que para mí fue muy violento, pero yo sentí que lo que me estaba diciendo es, y haz el tuyo. Y yo, en ese momento yo me acuerdo que me fui entre bastidores a llorar y pensé como un chico enojado que no importa cómo uno se despide, pensé, es el último espectáculo con vos. Y cuando me despedí de él en un restaurante, él me dio un abrazo y me dijo, venite a la inauguración del nuevo taller. Y yo digo, sí, claro que voy a ir. Y pensé, no te voy a ver nunca más. Lo vi a Fernández varias veces más, pero yo me había despedido de él. Y el espectáculo, después hice un primer trabajo en Canal 13 que fue el trabajo que hice con Rani de una serie. Y el primer espectáculo que hice afuera de la casa llamada Fernández fue El Vestidor. Y en El Vestidor algo pasó que empecé a sentir que ya no estaba ni en la casa de Aleso, ni en la casa de Fernández, sino que había inaugurado mi monoambiente. Y que... Julio, vamos a llegar hasta acá porque el tiempo da para otra charla más entera y no quiero que... Perdón. No. Creo que yo no estoy siguiendo la duración, No, pero pero, está perfecto. pero sé que
sé que hay mucho, Ya esa sé, pasión. ya sé. Marta Tedeschi te está diciendo por afuera de cámara, hay que cortar. No, no hay que cortar, dura un tiempo específico esto. Está perfecto, pero está perfecto. Después te Dura un llamo a las tiempo, 3 de la mañana y te sigo contando, no, Ricky. no, dura un tiempo específico. Creo que son 45 minutos o una hora, no sé cuánto. Ahora, si vos supieses lo que me pasa ahora, estoy buscando con el mouse la flecha para apagar el Instagram, como creyendo que estoy en la computadora. No, pero no la pagues todavía. No la Ah, pagues. ¿no? No, no la pagues. Alguien que me diga cuánto tiempo va. Ah, que quedan unos 10 minutos. Entonces, los últimos 5 o 10 minutos para la hora, pero yo no quiero que siga la historia, porque me parece tan apasionante la historia que estás contando porque para los que no sepan, la charla es como las charlas que tenemos siempre, pero me estás contando cosas que yo no sabía. Hay muchas anécdotas que estás contando que yo no las sabía, que son percepciones que yo no tenía. Eh, ahí se me corta. Julio, eh, yo creo que en este momento vos sí sos consciente o no que te avisa cuando termina, que esa incomodidad de la que vos hablabas y el zapato y lo que vos llamabas generan una conciencia, por lo menos en mí, hablo de mí, de que ese tiempo en el que vos suponías que eras incómodo, estabas construyendo esto que vos decís, que era tu trabajo. Y creo que hay algo valiosísimo que estás diciendo y que si hay alguien joven, esta sensación de que el teatro no sea un resultado, sino una experiencia en la que comparten los demás como si fuera un ensayo casi. ¿De verdad? Esta es la pregunta que me queda antes de que vayamos otro día a seguir adelante. ¿Vos sentís que estabas probando delante de la gente en voz alta al estar haciendo función? Y eso, ¿sigue siendo vigente que hoy te animás a estrenar sabiendo que no todo el circuito está completo? ¿O eso es una etapa que la sentís superada? Después vamos a ver qué pasó después del mono ambiente. Hoy todavía entrarías en un material a que vean las imperfecciones, sabiendo que siempre se ve lo imperfecto. ¿Pero harías ese mismo trayecto? Lo que pasa es que ya he hecho de la imperfección un gusto estético. No tengo ya deseo no me imagino la perfección. Me parece tan hermosa la búsqueda y he aprendido y estoy aprendiendo con tanto gusto lo que podríamos llamar surfear sobre la ola e intentar llegar a la orilla y hacer la experiencia de la ola y sentir la peligrosidad que tiene todo eso, que si me dijesen que hay que surfear en olas que siempre te van a llevar a la orilla, para mí no tiene ningún sentido. Entonces, lo último que te quiero... Yo tengo un gusto enorme por... yo he logrado, estoy logrando, diría algo, creo, y es, yo estoy entendiendo algo que Fernández me decía hace 35 años, o 40, 35 años, que me decía, Julio, aprendí a pensar. Y yo lo que hacía era la escena de pensar. Yo no entendía a lo que se refería. Uh, Yo durante años no entendía a qué carajo se refería. pensar y no actuar que se piensa. Porque además yo siempre creí que había que uno comprometerse. Y hoy entiendo que el trabajo es comprometerse donde hay que comprometerse y mantener distancia donde hay que mantener distancia. Eh, entiendo el Julio, trabajo y hoy por hoy me siento como intérprete que hay muchos momentos en que estoy en escena y pienso, estoy pensando, entiendo a lo que se refiere. Porque pensar no es algo que uno tiene. Pensar es algo que a uno le pasa. Entonces, no existe, yo siempre creí que pensar era un acto que tenía que ver con mi voluntad y mi hacer. Y después fui comprendiendo que pensar es algo que sucede, que acontece. Si vos sabés cómo entrar en esa pileta. De manera que durante casi, te diría, 25 años, estuve entrenándome mucho y trabajando
siempre tratando de comprender a qué se refería Fernández con pensar, Julio. ¿Qué es pensar? Y hoy, cuando salgo a escena, lo único que pido es poder pensar. Es poder mantener vivo el espacio, que pase lo que pase, yo esté cercano al espacio del pensar. Julio, la última cuestión que te quiero decir es que me ilumina algo de lo que decís, de que disfrutás surfear en la imperfección, que de alguna manera entonces habría una manera de pensar que la expresión es la relación también que tengo con mi imperfección. Es decir, en ese diálogo también aparece la expresión, no en el resultado de lo perfecto, en ese rumiar interno con el límite, con la imperfección aparece lo expresivo también. Yo te diría que aparece eso, que no pertenece ni a la perfección ni a la imperfección. Es otro fenómeno. Escapa un poco, digamos, es un fenómeno vivo. Es un hecho vivo. En este tema que tenemos ser perfecto, no ser perfecto, que no se note mi imperfección, o que no me moleste que se note, todo eso, finalmente, lo importante es que inaugura un otro espacio, que es un espacio vivo, que muchas veces vive porque hay dos atrás que se están peleando perfecto, imperfecto, perfecto, imperfecto, y pasa un tercero que dice permiso. Perdón, Julio, gracias, Romina. Romina no solamente está atenta, sino me acaba de recordar que mi programa se llamaba Archivo Negro, el programa que hice por televisión. y quiero decir además que hay un montón de gente, lo voy a decir yo, que sabe que ayer fue tu cumpleaños y que está diciendo Sí, feliz cumpleaños. Mucha gente, pero mucha muchas gente gracias. sabía. Muchas Mucha gracias. gente. La mitad del país, Fantino. En la mitad. Bueno, Julio, en este momento y en nombre. Ricardo Martínez Paz está ahí, en Francia. Eh, yo sé que Julio me carga. Julio, por favor, Que terminemos. Imítame tranquilo. no me atrevería, Ricky. Es la única ola que no quiero atravesar. Chao. Julio, te quiero mucho. Yo también, Ricky. Chao. Bueno, acá está Fantino, soy yo. Eh, Tengo algo de conductor de televisión y de entrevistador, yo sé, lo tengo que aceptar. Ahora empieza a bajar el número, pero lo acepto. Eh, lo que quiero decir es que no sé si les pasa, pero yo cada vez que escucho a Julio me deslumbra. Y lo conozco hace 40 años.